noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Comenzamos este programa, bueno, pensando y dando nuestro más sentido pésame a todas las familias de las víctimas del accidente sucedido el pasado domingo. Nosotros teníamos preparado para hoy el enfoque que estamos ya comenzando, dedicado a la geopolítica internacional, pero es obligado y decir, bueno, pues que la verdad es que es una tragedia que estamos viviendo prácticamente en directo y de la que seguro tendremos que hablar y examinar y debatir en futuros enfoques. Nosotros lo primero que hacemos es ahora presentar este enfoque que tiene como protagonista a la geopolítica internacional. Vemos nuestro vídeo. No habíamos recogido aún la mesa del 1 de enero cuando nos despertamos con la incursión de tropas estadounidenses en territorio venezolano y cuando aún estábamos impactados por la imagen, nos sobrevino la que es una de las primeras grandes imágenes del año 2026, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, su esposa y su traslado inmediato a Estados Unidos. Así de impactante, así de rápido, así de inmediato. El año 2026 empezaba con la actualidad mirando hacia Venezuela, aunque hay que decir que ya había bastantes ojos puestos en el país latinoamericano tras el bombardeo de lanchas de narcotraficantes, así eran calificadas por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no es el único punto de mira, pues tal y como aseguraba hace unos días el profesor Juan Luis Manfredi, hemos vuelto a la geografía del siglo XIX, buscando en nuestro viejo atlas lugares como Groenlandia, que también está en el punto de mira del magnate presidente norteamericano. Y sin olvidar Ucrania, de cuya guerra se cumplirá el próximo 24 de febrero 4 años, se dicen pronto, más todos los conflictos olvidados que no tienen ni siquiera un minuto de información en los medios, pero que ahí están, sin que nadie los quiera de momento, ni informativa, ni política, ni económicamente. Así hemos comenzado el año y sabe Dios cómo lo vamos a terminar si en menos de un mes ha dado para tanto. Una incógnita que se suma a otras muchas. ¿Qué pasará con Groenlandia? ¿Cuál es el papel de Rusia y China en este momento? ¿Hasta dónde llegará Trump con sus ansias conquistadoras? ¿Qué va a hacer o decir la Unión Europea? ¿Cuál es el papel de la OTAN? ¿Cómo afecta a la economía mundial y a la economía de nuestro país? ¿Hasta qué punto estamos en un cambio de orden mundial? Muchas preguntas abiertas que realizamos a nuestros expertos que hoy nos acompañan y que seguro nos aportan las claves necesarias, si no ya para saber qué va a acontecer, sí para tener más argumentos de análisis que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y cómo nos afecta. Pues esa era nuestra introducción con este vídeo. En primer lugar, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a María Martínez, doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. María, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado, Ana, y gracias por estar presente de nuevo en este programa. Cargadito. Cargadito. Tenemos también con nosotros a Fátima Guadamillas, que ella es profesora de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Muchísimas gracias, Fátima, por venir. Muchas gracias. Yo también encantada de estar con estos compañeros y contigo, por supuesto. Y vía pantalla tenemos al profesor Miguel Ángel Benedicto. Él es doctor en Relaciones Internacionales, él es analista y por tener ese hándicap de estar por pantalla va a ser con quien primero vamos a hablar. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana, buenas noches a María y a Fátima y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que somos periodistas y que la actualidad la tenemos ahí, fíjate, cuando hablábamos la semana pasada para cerrar este programa decíamos, pues fíjate, el 20 de enero se cumple un año de la toma de posesión de Trump, estábamos con Venezuela, con Irán, con Groenlandia, como todo se da la vuelta. Esto en periodismo, bueno, pues lo tenemos bastante estudiado, ¿no? Que lo más cercano se convierte en lo más inmediato. Pues en este caso sí, por desgracia, ¿no? El accidente de tren, bueno, se ha comido la actualidad. A mí me pasaba, yo ayer iba a publicar, de hecho, una entrevista con el expresidente de Venezuela en el diario The Objective y la tuvimos que trasladar al día de hoy precisamente porque lo que manda es la actualidad en esos momentos. Pero bueno, hoy se cumple un año, ¿no?, de esa presidencia de Donald Trump
Y bueno, pues hay que reconocer que ha sido un terremoto, ¿no? Un tsunami para el orden internacional, su llegada, con ese estilo hiperpersonalista, disruptivo, egocéntrico, y bueno, parece que todo pasa por él, ¿no? Todos los procesos están pasando por él lleva el liderazgo, la narrativa, en eso hay que reconocérselo, y digamos que no crea los procesos, pero sí que los acelera, los tensiona e incluso hace que todo sea más imprevisible y con mayor incertidumbre. ¿Estamos ante un cambio de orden? ¿Cambio del orden mundial? Probablemente sí, yo no tengo dudas, ¿no? Creo que Trump es quien está, ¿no? Provocando ese cambio de orden internacional que ya estaba caduco, que ya no funcionaba, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? A lo mejor María Martínez, ¿no? Piensa algo distinto, pero yo creo que el derecho internacional, por desgracia, bueno, pues no estaba solventando determinados problemas, sino que los estaba alargando, ¿no? Como en el caso de Venezuela, donde el propio, ¿no? CPI, ¿no? Esa Corte Penal Internacional, bueno, pese a las denuncias que tenía, ¿no? De delitos de lesa humanidad en Venezuela, etcétera, bueno, pues no avanzaba, ¿no? Ya no en esa sanción, sino en, bueno, cómo ponerle coto, ¿no? A un dictador como Maduro, ¿no? Y entonces, bueno, hemos visto que esto ha quedado obsoleto, que esas estructuras, ¿no? De Naciones Unidas, incluso el propio Guterres, el secretario general, ¿no? Creo que ayer decía que, bueno, pues que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba obsoleto y que había que reformarlo, ¿no? Yo creo que sí, que Trump ha cambiado ese orden internacional, no sé si a mejor, a lo mejor volvemos al siglo XIX, como decíais vosotros al principio, ¿no? Con esas áreas de hegemonía, ¿no? Estados Unidos por un lado, Rusia por otro y China, quizá le demos un impulso a un nuevo orden internacional que necesita un cambio, desde luego, porque el que está hasta ahora hace que el derecho internacional no funcione, porque el poder coercitivo que hay detrás, pues realmente no funciona, ¿no? Cuando hay alguna comisión, ¿no? De derechos humanos o de la mujer que preside a Arabia Saudí, pues a mí me da bastante risa, ¿no? Por desgracia. Pues podemos convenir que Trump ha sido un acelerador de procesos, pero eso no significa que sea una loa o estar de acuerdo con lo que ha hecho Trump, claro, porque en principio cuando nos levantamos el 2 de enero y vemos lo que está pasando en Venezuela, parece que todo el mundo, bueno, pues está contento porque al final, pues un pueblo venezolano se ha librado de un dictador, pero claro, en esas primeras horas mantener que a lo mejor el fin no justifica los medios o mantener que se había alterado el derecho internacional, pues como que te miraban así como diciendo, bueno, ¿y tú de dónde has salido? Luego sí, la gente digamos que se ha moderado hacia el centro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo bueno, que está bien que caiga Maduro. Yo creo que todos nos alegramos, sobre todo los venezolanos, ¿no? Y yo creo que a los venezolanos les importa bastante poco el derecho internacional cuando lo único que ha hecho es mantener a ese dictador en el poder, ¿no? Entonces han dicho, bueno, pues lo han capturado violando, obviamente, el derecho internacional porque se ha violado, pero bueno, había miles de casos documentados de crímenes de lesa humanidad en esa Corte Penal Internacional, no se ha actuado. Y bueno, no se entiende que el CPI, ¿no? Esa Corte Penal Internacional, dicte sentencias contra Putin o contra Netanyahu y no contra Maduro, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, ¿no? A veces respetar, ¿no? Formalmente una legalidad internacional, bueno, pues que no es operativa, bueno, pues termina perpetuando el sufrimiento de un pueblo, como hemos visto en el caso del pueblo venezolano, ¿no? Incluso ni tan siquiera, ¿no? El propio Consejo de Seguridad, pues ha fallado, ¿no? A la hora de a lo mejor invocar un principio como la responsabilidad de proteger, como se hizo en el caso de Libia, pero no en el caso de Siria, ¿no? Bueno, pues cuando todo esto no funciona, pues se muestra obsoleto, se muestra inoperante, colapsado, y yo creo que hay que renovar, ¿no? Esas estructuras internacionales, ¿no? No digo que Trump sea bueno en absoluto, pero creo que bueno, va a ayudar a que esto de algún modo cambie, ¿no? Este Ujú. sistema que tenemos en estos momentos. Ujú. ¿Y qué pasa con Rusia, con China? Y yo me atrevería incluso a meter a la India, ¿no? Que es ese país que sabemos que es una potencia de primer nivel, pero está como siempre ahí agazapado, ¿no? Siempre entre bambalinas. Ese hiperprotagonismo de Trump hace que esos actores, Rusia y China, pues pasen un poco desapercibidos, aunque todo el mundo sabe que están ahí y que también están interactuando. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Parece que Trump ocupa todo el protagonismo, ¿no? Ese plano mediático, pero a nivel estratégico Rusia sigue redefiniendo ahí el orden de seguridad europeo mediante la guerra, en estos momentos con Ucrania. China avanza de forma silenciosa pero constante y de forma cada vez más asertiva. De hecho, le planta cara a Donald Trump, que yo creo que es lo que debería hacer
la Unión Europea y bueno, sigue avanzando a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel de comercio, a nivel de presencia global y vemos cómo países como Canadá o la Unión Europea se terminan acercando más a China que al aliado normal que eran los Estados Unidos. Es decir, a veces confundimos ruido con poder real. Trump genera ruido, genera impacto inmediato, pero Rusia y China están produciendo cambios de fondo, quizá más lentos, pero más duraderos. E incluso la India, ¿no? Tú muy bien hablabas, ¿no? Es una gran potencia demográfica, es el país con mayor número de habitantes del mundo, es una potencia también económica que va cada vez a más y bueno, que va a ser uno de los líderes de esos BRICS y vemos, bueno, como también está invirtiendo mucho en gasto militar y de algún modo también le está haciendo, ¿no?, un contrapeso a China en esa zona de Asia-Pacífico. Una última cuestión, a expensas de que tanto María como Fátima quieran comentarte algo. Tú nos has puesto los ingredientes encima de la mesa y nosotros después vamos a intentar cocinar un menú que no sé si va a ser o no digerible. Lo has dicho por alusiones o por no alusiones. ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué hace Europa o qué no hace Europa? No quería yo emplear esa imagen. ¿Puede subirse al tren todavía? Yo creo que sí, pero estamos ya justo al final de la estación. El tren está pasando y se está yendo en estos momentos, ¿no? Groenlandia es parte de ese tren, es una pieza clave, ¿no?, en esa geopolítica del Ártico. Y bueno, yo creo que si Estados Unidos de algún modo pues, protagoniza una operación militar o de anexión, yo creo que ahí tiene que haber un liderazgo europeo. El problema es que falta liderazgo en Europa desde mi punto de vista. Falta ese control de la narrativa que sí que tiene Trump, falta unidad dentro de la propia Unión Europea. También a veces la toma de decisiones impide, en política exterior, de seguridad y defensa, impide esa unidad, pero yo creo que falta sobre todo el liderazgo y llevar el liderazgo de esa narrativa. Por ejemplo, a nivel comercial, ahora mismo yo creo que la Unión Europea podría hacer muchísimo, ¿no? Desde poner aranceles hasta utilizar el instrumento anticoerción, hasta poner problemas a empresas americanas bueno, que invierten en la Unión Europea, que esa sería una buena respuesta frente a los Estados Unidos de Trump en el caso de Groenlandia. Y en segundo lugar, bueno, pues se podrían poner en marcha también algunos mecanismos, ¿no?, más relacionados con la defensa, pero eso a posteriori, una vez que hubiera una agresión por parte de Estados Unidos, como es activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que es como un artículo 5 de la OTAN. Cuando un país europeo es atacado, el resto, bueno, pues deberían defenderle. El problema es que Groenlandia, bueno, pues es un territorio de ultramar y yo no estoy seguro si ese 42.7 se puede aplicar a esos territorios de ultramar. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, si quiere la Unión Europea siempre busca el mecanismo jurídico, esa ingeniería jurídica que le permite actuar y bueno, ya estamos viendo cómo hay tropas europeas en estos momentos en Groenlandia, pero bueno, un número mayor e incluso un despliegue frente a la frontera de Ucrania, ¿no? Todo eso podría hacerlo la Unión Europea con mayor liderazgo si quisiera, si hubiera un líder europeo que de verdad impulsara esto. Yo creo que es la única manera de enfrentar a Trump, como lo ha hecho Xi Jinping o como lo ha hecho Lula en Brasil. Y ahí es donde Trump se retranquea, ¿no?, da pasos hacia atrás, cuando ve que hay otro que de verdad le pone freno, ¿no?, a sus ambiciones y a sus locuras. Parece esto un poco de patio de colegio, pero es que es así. Profesora María Martínez, ¿alguna pregunta para Miguel Ángel Benedicto? Fátima igual. O le despedimos porque va un poco apurado de tiempo y seguimos nosotros la conversación, como queráis. Yo, precisamente en el tema de Europa, le quería preguntar, precisamente por lo que está diciendo, que hace falta unidad y eso. Yo siempre le he escuchado una visión muy pesimista sobre lo que va a hacer Europa. ¿Sigues teniendo esa visión o ahora con el nuevo canciller alemán y todo eso? ¿Tienes algo No hay más de reacción, esperanza? sí, yo llegué a escribir, ¿no?, Trump bueno para Europa, porque yo pensé que esa llegada de Trump y lo que está haciendo Trump nos ayudaría a ser más federales, ¿no?, a unirnos más y a tener políticas más federales, pero veo que al final no está habiendo una respuesta como necesitaríamos. Somos la mayor potencia comercial del mundo. ¿Por qué no utilizamos esa capacidad que tenemos, el mercado, un mercado con 500 millones de personas? Eso se puede utilizar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener la iniciativa y obligar a la otra parte a reaccionar. Podemos empezar
con el comercio, claramente, restringiendo la contratación pública europea a empresas tipo Facebook, hacerles la vida incómoda. Y luego ya si queremos poner aranceles o utilizar ese instrumento de coerción, que probablemente también nos haga daño a nosotros, no digo que no, pero a lo mejor es una manera de parar al bruto del patio de colegio, como decía Ana hace un momento, ¿no? Recuerdo, bueno, que hace unos meses ahí en vuestra universidad, en la de Castilla-La Mancha, precisamente con Fátima, con el profesor Manfredi y con María Martínez, recuerdo que dije, ¿no? Y se ha cumplido, ¿no? Digo, si es que lo que busca Estados Unidos es destruir a la Unión Europea. Y efectivamente estamos viendo cómo está en ese proceso de división y de destrucción de Europa. Y yo creo que frente a eso no nos queda más remedio que reaccionar. Igual que en el tema de la OTAN, ¿no? Pues exactamente igual. Puede implosionar en un momento dado con el tema de Groenlandia, claramente. Profesora María Martínez. Pues yo también le quiero hacer una pregunta a Miguel Ángel porque realmente estoy muy sorprendida con Trump. Cada día nos sorprende el huracán Trump, que ya hace un año de su toma de posesión. Quiero saber por qué se está pegando de alguna manera un tiro en el pie, despreciando de esta manera a la Unión Europea, que son los aliados naturales, y por qué está socavando, minando la confianza de estos aliados europeos que siempre han estado, prácticamente todos están en la OTAN, el vínculo transatlántico es muy longevo, muy duradero. Bueno, pues una de las cuestiones más sólidas que tenemos desde Europa para asegurar nuestra seguridad y defensa, y sin embargo Trump parece que está dinamitando todo eso. ¿Cuál sería la intencionalidad de Trump? ¿Pretende prescindir de Europa o qué es lo que desea realmente hacer? Porque por más vueltas que le damos, no llegamos a ninguna conclusión. La verdad es que es la pregunta del millón, María. Yo no tengo la respuesta a eso. Es muy difícil, tampoco lo puedo entender, ¿no? Cuando tienes una red de aliados creada en Europa con un sistema de valores el más parecido al americano, con un área comercial muy parecida, con un área de defensa que al final terminas controlando a través de la OTAN y te buscas ese enemigo, ¿no? Realmente no puedo entenderlo tampoco, ¿no? No sé si es un poco esa interpretación del Make America Great Again, ¿no? De ese movimiento MAGA que nos ve de otra manera, como nos ve como un continente débil, que quiere que cambiemos, que quiere que cambien los valores europeos. De ahí que apoye, bueno, a muchos partidos de la extrema derecha en Europa. No sé si quiere ese cambio, ¿no? de mentalidad en Europa, no es como él quiere. No sé si es que ha llegado a algún tipo de acuerdo con Rusia para repartirse esa hegemonía y decirle a Rusia, mira, tú te quedas con esas partes de Ucrania, nos olvidamos de Europa y yo te la entrego en mano. Sinceramente, me es muy complicado entenderlo porque al final nos está echando en manos de sus grandes enemigos, que son los chinos. Bueno, a saber lo que está pasando por esa cabeza. Profesor Miguel Ángel Benedicto, muchísimas gracias una vez más por esta colaboración tenida con esta casa. Seguro que habrá ocasión de saludarnos personalmente en Toledo en una de sus visitas. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bueno, pues un lujo, ¿no? Tener al Pues profesor sí. Miguel Ángel Benedicto, que habitualmente aparece en muchos medios de comunicación, pero que todo hay que decirlo, la verdad es que a nosotros siempre nos dice que sí, Sí. busca hueco para atendernos en un día. También íbamos a contar con el profesor Manfredi, pero no ha podido ser, en el que precisamente, a ver, amén del accidente del domingo pasado, todo estaba previsto para hoy martes, iba a ser el gran día del análisis del primer año, no sé si ponerle triunfal, de Donald Trump en este 20 de enero, pero nos ha dejado como muchas cuestiones abiertas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, he tomado yo nota sobre la aplicación de ese artículo. A ver, si tuviéramos que activar ese artículo de la Unión Europea por sentirnos atacadas, claro, estaríamos nosotros los mismos contra los mismos, ¿no? Porque muchos países europeos, incluida España, son también países de la OTAN, ¿no? Efectivamente, OTAN contra OTAN, suena un poco a Kramer contra Kramer, Sí. sería una locura, un auténtico disparate. Sí que Groenlandia se puede defender, aunque no está, a pesar de ser región autónoma de Dinamarca, no está dentro de la Unión Europea, tiene un estatuto diferenciado, pero sí que se puede defender con esa cláusula de asistencia mutua de la Unión Europea, la 42.7 que ha nombrado el profesor Benedicto. Que sería paralelo al artículo 5 de la OTAN, De la ¿no? OTAN, Del que tantas veces se efectivamente. habló cuando Sí. comenzaba la guerra de Ucrania, se atacaba a Sí. algún país de la OTAN. Claro, pero es que no nos podemos levantar contra
Sería aliados contra aliados, sería el fin realmente, lo ha dicho la primera ministra danesa de la OTAN, y nadie quiere el fin de la OTAN, yo creo que ni el mismo Trump lo desea. Quiero decir, en el fondo está diciendo bravuconadas, en mi opinión, porque no tengo una bola de cristal, pero me parecería un auténtico disparate y un despropósito que tomase por la fuerza como amenazado Groenlandia. Hombre, a lo mejor en este análisis nos falta un psicólogo que analice las conductas del presidente norteamericano Donald Trump, que sí que es verdad que todos tenemos más o menos claro que funciona a partir de impulsos. Él ha dicho que no cree en el orden mundial, que no cree en el derecho internacional, que tiene su propia escala de valores, lo ha reconocido. De hecho, esta misma mañana escuchaba yo que en sus redes sociales ha hecho público un pantallazo con una conversación privada entre Macron y Trump. Es que lo he escuchado esta mañana. Macron está previsto que participe hoy en la cumbre la cumbre de Davos, y claro, se le va a preguntar, oiga, o sea, es que ya eso me parece como o sea, un atentado a la intimidad. Es una conversación privada que mantienen, vale, da la casualidad que son dos dirigentes internacionales de primer nivel, pero de ahí a hacer público un pantallazo, o sea, me parecen cosas completamente... Todo lo que no se había ocurrido puede ocurrir con Trump, Fátima. Pues sí, porque la lógica con la que empezábamos a entender lo que hacía era, pues, de lo que está hablando mucho, el orden mundial anterior ha caído, ya no estamos en un tratado del Atlántico Norte que funcione, estamos, pero no funciona. Y lo que hay es una guerra de hegemones, es decir, es China contra Estados Unidos. Y Groenlandia, en el fondo, es todo lo mismo, todos son reacciones contra lo que está haciendo China. Entonces, China tiene una estrategia a largo plazo que le está saliendo muy bien. Tiene una estrategia de dominar las materias primas, tiene una estrategia de dominar los transportes, tiene una estrategia en la que dominan las tierras raras y ya prácticamente la tecnología. Entonces, el tema de Groenlandia son los pasos del Atlántico, las tierras raras y una zona de comercio que va a ser muy interesante. O sea, esa es la lucha de Groenlandia. Lo que no se entiende es, como decía Miguel Ángel, que en vez de apoyarse en la Unión Europea, que puede ser su aliado, lo haga contra la Unión Europea. O sea, lo que a él le preocupa no es Dinamarca, le preocupa que los barcos rusos y los barcos chinos están ya ocupando, de hecho, esas rutas. Lo que le preocupa de Venezuela, aparte del petróleo, que realmente no lo necesita, es que Perú está cogido por completo por China. Entonces, esa es la verdadera lucha. O sea, eso es lo que él tiene en la cabeza. Lo que no se entiende es precisamente la forma de actuar. La forma de tratar a la Unión Europea. O si quiere que la Unión Europea en la OTAN, podríamos entender un primer paso en la OTAN, lo que quiere es que pongáis dinero. Sí, porque él lo dijo desde el principio y tiene hasta su lógica. Tiene sus propios problemas internos también. Estados Unidos tiene sus propios problemas internos y entonces dice, bueno, yo no puedo seguir financiando esto, tenéis que poner dinero. Luego ha cometido errores, yo creo, muy grandes con Putin. A Putin lo peor que se le puede hacer es demostrar debilidad. Y la minicumbre esa que tuvieron fue ridícula. O sea, ridícula para Trump. Al final, un reparto, te quedas con el Donbass hasta una zona que ni siquiera ha cogido Rusia, o sea, un reparto. Entonces, no sé si eso se entiende de decir, bueno, yo me retiro de Europa, no me preocupa mucho Europa, te lo dejo para tu expansión, para lo que entiende Putin que debe ser suyo. No te voy a tener ahí, no voy a estar ahí muy cerca de las fronteras para que tú tengas tu zona de expansión y yo me dedico... Estos los abandono y me dedico a mi guerra con China, que es lo que importa. Pero de todas maneras, o sea, muy desafortunado eso. O si quiere que Europa decir, mira, poneros las pilas, hablando coloquialmente. Sí, hombre, sí que es verdad que se está echando en falta la presencia europea. Claro, pero es que la presencia europea indica son muchos estados, que es muy difícil ponerlos de acuerdo. Ahora hay una esperanza con el canciller alemán que parece sensato en las declaraciones que ha ido haciendo. Alemania tendría que ponerse de acuerdo con Francia, porque Francia es la potencia nuclear y Alemania está en el centro de Europa y es la potencia económica, y que el resto de los países lo respaldaran, pero
hay muchas decisiones que todavía deben tomar, pero Europa efectivamente no está jugando ninguna de las bazas, ninguna de las fortalezas que tendría. La primera es el mercado. O sea, si tú me pones aranceles, yo te puedo poner aranceles o Sí, sí, sí. dificultarte la vida, siempre que no sea porque cuando decimos es que le va a dificultar la vida a las tecnológicas americanas para que entren las chinas, ojo, ojo. O sea, Eso que es es que a como lo un mejor, tablero en el que si claro, se mueve claro, una pieza te se voy a mueve poner a otra. las tecnológicas americanas y voy a meter aquí a las chinas con lo que eso implica, que en realidad son como empresas estatales. De eso ya tuvo algo el gobierno español con las empresas Meter chinas, el ¿no? espionaje, meter no sé qué y meter, o sea, que vamos a ver, quiero decir, ¿Ha habido otros periodos tan apasionantes como este? Desde el punto de vista, yo esto siempre lo digo, lo decía, lo comentaba también hace unos días con el profesor Manfredi, desde el punto de vista de investigador, de historiador, de apasionado por las relaciones internacionales. Nadie está diciendo que, bueno, pues todas las muertes y todas las tragedias que ha habiendo sean apasionantes, que muchas veces explicamos cosas que a lo mejor se dan por la duda, pero a veces yo prefiero reincidir a que alguien malinterprete mal lo que Pues decimos. yo creo que desde la Guerra Fría no ha habido un periodo tan álgido de tensión. A mí me parece que estamos en un momento muy crítico, con muchísima incertidumbre, sin saber lo que va a pasar. Como ha dicho Fátima, yo también entiendo lo que Trump quiere hacer, está bastante claro, pero no entiendo las formas, no entiendo que haya dinamitado la diplomacia, la confianza con Occidente, con el resto de Occidente, y parece que está atendiendo simplemente al gran arquitecto de su geoestrategia, que es Marco Rubio. Marco Rubio ha apostado por la seguridad hemisférica, que está muy bien. Han vuelto a esa doctrina Monroe de 1823, América para los americanos y sin injerencias, eso es lo más importante, extranjeras. Intenta quitar todos los tentáculos de Rusia y de China en el continente americano. Venezuela es un primer paso. Cuba puede ser el segundo, también está en el objetivo, y entonces tienen ahora ese eje del mal hispano que sería Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son pues los regímenes que eran, desde luego estaban... Colombia también, México ha sido señalada, pero en menor medida porque las relaciones comerciales con Estados Unidos son bueno, pues Muy muy fuertes, densas, muy sí. fuertes, muy importantes. Pero desde luego que esos tres regímenes en concreto son los que facilitaban o insuflan vigor a través de energía, de petróleo, de todo tipo de comercio a China, a Irán y a Rusia. Entonces es lo que ha comentado Ya, Fátima. pero lo que Queremos decíamos, quitarlo de sí. ahí. Claro, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿el fin justifica los medios? Hay un derecho internacional. Aunque Trump ha dicho que no hace caso al derecho internacional, hay un derecho internacional por el que todos nos tenemos que regir, ¿no, profesora? El fin no justifica los medios. Hombre, por supuesto que no. Como profesora de Derecho Internacional no podría decir algo distinto. Me pasa igual que al profesor Benedicto. Estoy muy contenta de que Maduro haya salido de Venezuela y los venezolanos estén libres, por fin. Bueno, Más o menos, o esperamos que en el futuro... Estamos ahí en la incertidumbre de qué va a pasar. Claro, sí. estamos en el periodo de transición, parece que no se está gestionando mal, la preocupación era que Venezuela, bueno, pues tuviese una guerra civil, acabase en un Sí. estado fallido, esa era una gran preocupación. El fin no justifica los medios, las reglas de uso de la fuerza en derecho internacional están muy claras, hay una prohibición total de usar la fuerza entre los estados y eximentes, simplemente la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad podrían escapar a esa prohibición absoluta. En este caso no se dan ninguna de las circunstancias. Aunque Trump ha intentado ahí encontrar un atajo por lo que ha llamado narcoterrorismo internacional. Claro, es que, bueno, Trump, la verdad es que con respecto al derecho internacional no ha tenido ningún tipo de delicadeza jurídica. Es decir, no ha intentado justificar de alguna manera No se ha tomado nada. algo que siempre hacen las grandes potencias y es muy Sí. llamativo. Desde luego los analistas lo han puesto en valor, han dicho, como este hombre
no pone algún ropaje jurídico a esta acción. Ujú. Nada, La derechos diplomacia no va con humanos, él. intervención La diplomacia humanitaria, no va con él. no va con él. Ni siquiera ha apelado un poco a Naciones Unidas para, oye, tenemos que hablar de intervención humanitaria, en este caso es esencial, porque hay crímenes de lesa humanidad que están más que probados por el régimen de Maduro en Venezuela desde 2014 y que están ante la Corte Penal Internacional. Pero a nivel interno, que a él le preocupa mucho más la política interna y sus electores, sí que hizo un movimiento interesante. El 13 de noviembre comienza en Venezuela la Operación Lanza del Sur y despliega toda esa serie de barcos, de embarcaciones de guerra al más alto nivel, un desembolso económico importante y militar fuerte. Ujú. Y el 16 de noviembre del 2025 lo que hace es declarar organización terrorista al Cártel de los Soles. ¿Por qué la declara organización terrorista? Porque eso le da una base jurídica más sólida que no solo la lucha contra el narcotráfico. Ujú. ¿eh? Pero eso es Un en poco clave más interna, sólida, pero en eso es en clave clave interna, o interna. sea, que lo que Exacto. las molestias que no se ha tomado en clave externa con la ONU, con el Consejo Sí, de Seguridad, sí que las ha tomado en clave interna, ¿no? exacto, O sea, que sí que, exacto. o sea, sabe medir los terrenos, cómo actúa de cara al resto del mundo, a cómo actúa de cara a sus ciudadanos, de cara a sus electores. Mm, Decía el profesor Miguel Ángel Benedicto que estamos ante un cambio de orden mundial. Este orden en el que estamos, bueno, pues se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, aunque bueno, Mm. hay unos antecedentes, y se genera en base a unas circunstancias. Claro, alguien se puede plantear, ¿y cómo será en base a qué? A ver, yo no sé, entiendo que después de la Segunda Guerra Mundial también alguien se sentaría y diría, bueno, pues tenemos que generar un organismo, un ente, aunque ya estaba la Sociedad de Naciones, que de alguna manera evite este tipo de conflictos. O sea, que poder hacerse se puede hacer, que nadie piense que nos lanzamos a un terreno baldío, ¿no? Nos lanzamos por el precipicio, a un vacío. Pero claro, ¿cómo tiene que ser ese orden mundial? ¿Con qué elementos, Fátima? Pues no se ve, porque como dice María, en América ha vuelto la doctrina Monroe, o sea, América para los americanos. El arquitecto efectivamente parece que es Marco Rubio. Marco Rubio parece un traductor. Batrán dice no sé qué, va Marco Rubio después intenta explicarlo, Sí, fíjate intenta darle una que ha lógica. sido presentado así como, o sea, porque claro, ante el hiperprotagonismo de Trump, cualquiera que se ponga a su lado es que como que se queda muy esto, pero bueno, ahí está, ¿no? Marco Él Rubio está de ascendencia resultando, cubana, ¿no? es de Sí. ascendencia, bueno, de ascendencia española. Es un cubano que ya nació en Estados Unidos, de Ujú. familia cubana y de ascendencia española. Es como muy trabajador, muy actúa con una lógica. Lo que pasa que su problema, vuelvo a decir, es para China, y China quiere la hegemonía mundial. La Mm, hegemonía mundial en tecnología, porque en los tiempos que vamos, en las nuevas épocas en las que vamos, quien domine la tecnología va a dominar el mundo, porque va a dominar las comunicaciones, porque va a dominar los metales raros y las rutas, o sea, lo tiene todo Y la controlado. información, Y la y la información, información, efectivamente. los Entonces, datos, vamos también, o Inteligencia sea, artificial. no vamos a negarlo. La hegemonía de China puede tener elementos muy Sí. peligrosos también para nosotros. Ujú. Entonces, esa es la lucha que ahora mismo se está planteando. Y Europa tendrá que, y Rusia luego está ahí, pues con sus sueños zaristas de que quiere expandirse Ujú. y con sus alianzas con China. Entonces, esa es la lucha en la que estamos, y Europa pues tiene que hacer todo lo posible, digamos, por no perder sus bazas, su baza económica, su baza defensiva. eh, También la posibilidad, que puede ser muy interesante, de hacer otras alianzas, porque a lo mejor lo del Mercosur, que tiene sus muchos problemas, Sí. etcétera, está ampliando la potencia económica también, o la potencia comercial de Europa, o puede Mm. ampliarla. Es que está Canadá, está buscando también como otros socios para ser un actor
un actor protagonista y decir, aunque aquí hay dos hegemones luchando, Ujú. yo tengo mi puesto y yo puedo ocupar mi sitio. Pero lo que parece ahora es que el orden mundial de instituciones, de OTAN, de ONU, están ahí, pero no están siendo efectivas. No. No, por Hombre, mucho yo que creo que queramos. no es posicionarse a favor de Trump ni tampoco en contra de Trump si decimos que el Consejo, o sea, la credibilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues yo creo que a poco que pues sigas un poco la actualidad, no de ahora, sino de hace muchos años, pues te das cuenta que está un poquito al libre albedrío de qué tipo de temas se lleven, porque hay un montón no se llaman decisiones bueno, de Resoluciones, sí. resoluciones que no se han llevado a cabo. Se habrán podido votar o no votar, pero no se han llevado a cabo, relacionadas, pues, por ejemplo, con el territorio, con el Sáhara, el problema del Sáhara, relacionadas con Palestina. Palestina, Israel. O Sí. sea, realmente yo creo que, a ver, la entidad como tal está caduca. Otra cosa es qué generamos que sustituya eso. Ese es el problema, que normalmente la reconfiguración del orden mundial siempre se ha dado después de grandes catástrofes en el Ya. mundo, después de grandes hecatombes. Ujú. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, que al final falla porque bueno, pues, está la ausencia de pesos pesados, los más importantes, los propios impulsores, los Estados Unidos, no estuvieron, Ujú. no estaba tampoco la Unión Soviética, bueno, pues No, y que no falló dejó ese de ser primer una paz intento. injusta, ¿no? Según Claro, dicen los Alemania al historiadores. final, pues sabemos lo que ocurrió tras esas condiciones leoninas, tras la Primera Guerra Mundial. Eh, Tras la Segunda Guerra Mundial, catástrofe aún mayor, se reorganiza el poder por los vencedores bajo la batuta de los Estados Unidos y se crea la ONU, la Organización Universal, con esta vocación de permanencia y con el órgano sheriff, que es el Consejo de Seguridad, que tiene un grave problema desde el inicio y es que tiene 5 miembros permanentes que son los que deciden si una resolución sale o no sale. Claro. Tienen en su mano la acción para usar la fuerza en cualquier estado y mantener Que la son paz. Estados Unidos, Rusia, Rusia, China. China, el Reino Unido y Francia. 5 miembros permanentes. Si uno de ellos veta, esa resolución no se lleva a cabo. Entonces, durante toda la Guerra Fría ya vimos que era poco eficaz porque prácticamente no salieron resoluciones para poder llevar a cabo de No, verdad su y función. que tampoco tiene una autoridad una vez que salen adelante las resoluciones, las pocas que salen, Mm. para pedir que se ejecuten. Entonces, claro, el ciudadano de a pie ve que, o sea, que no hay Debería tener un ejército propio, las Naciones Unidas, que nunca lo ha tenido. Los cascos azules no son realmente un ejército, simplemente los estados ponen a disposición de una fuerza de Naciones Unidas observación. fuerzas, pero carece de un ejército propio, que eso estaba previsto en la Carta, pero nunca llegó a hacerse. Entonces, la Guerra Fría paraliza cualquier acción del Consejo de Seguridad. La primera vez que se reactiva es con motivo de la Guerra del Golfo en el año 91, con la resolución 678, y creemos que ya todo va a ser, bueno, pues fenomenal, que el mundo va a ir muy bien porque las grandes potencias se entienden. Qué ilusos. Esto realmente volvió a lo mismo. En cuanto hay intereses enfrentados entre Rusia, China, Estados Unidos, ya no hay resolución que salga adelante. Y Es aparte que es obsoleto. Sí, María y Fátima, eso es una realidad que se creó hace 70 años. claro, ha quedado El mundo ha obsoleto. cambiado mucho en 70 años. La composición de esos miembros fijos, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Alemania y No, Francia, Alemania, Francia y China. Francia y China, Sí. a lo mejor ahora habría que cambiarla, ¿no? Porque hay otras grandes entidades, por ejemplo la India, Claro, o también no se tiene en cuenta al continente africano o claro. América del Sur. Desde hace muchísimo tiempo se está hablando del cambio en el Consejo de Seguridad, de la entrada de potencias ya imprescindibles como Alemania, como República Sudafricana, como Brasil. De hecho, los BRICS se reunieron en julio
en Río de Janeiro y volvieron a comentar, a expresar la idea al mundo de que el Consejo de Seguridad tiene que ser renovado, Ya. porque no es representativo de la actual realidad internacional, Ujú. donde por un lado tenemos estas grandes potencias que ha comentado Fátima, sobre todo China y Estados Unidos, que la pugna Claro, está fundamentalmente ahí. Rusia vamos a dejarlo, bueno, no le voy a llamar potencia media, como hizo Obama en Ujú. su día, algo que le cabreó mucho a Putin. Y luego tenemos ese sur global con potencias emergentes muy pujantes, como la India o como Brasil. Entonces hay que acomodar el Consejo de Seguridad al nuevo mundo, al nuevo escenario internacional. ¿Qué ocurre? Que la reforma del Consejo de Seguridad la tienen que aprobar los propios miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, tal y como decía el catedrático de Derecho Internacional, Remiro Brotons, que era muy gracioso, ¿quién pone el cascabel al gato? Claro. Es que son ellos los que se Esto es tienen muy que difícil. generar ese nuevo órgano. La verdad es Sí. que es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, pero claro, es eso o estar expuestos a un gran conflicto mundial o a una sucesión de conflictos que van alterando el orden mundial, que también puede ser. A lo mejor no estamos expuestos a una tercera gran guerra mundial, aunque el Papa Francisco hablaba mucho, ¿no?, de que Sí. estábamos ya, pero sí que es verdad que hay una sucesión de conflictos, una inestabilidad, em, que genera también pues un nuevo sistema económico. Fátima nos lo ha explicado muchas veces. Lo peor que hay para la economía, pues eso. Es la inestabilidad que hay actualmente. Claro. No, pero además está ocurriendo una cosa. Siempre estábamos hablando de temas de geopolítica, es decir, que la política se utiliza para dominar territorios. Pero es que ahora estamos ya de lleno, no es porque yo lo vea así, pero estamos de lleno en la geoeconomía. Lo que se está utilizando para generar los conflictos, en realidad, son temas económicos. O sea, Trump responde con aranceles. A la mínima te pone un arancel. O sea, Ujú, y si no te lo sube del 10 al 25%, como ha y te dicho da hoy que siempre vas, un tiempo. y te da siempre un tiempo. Sí, O sí, sea, pero nos reímos, pero que la escucha que luego claro, aprieta. la Ya, pero por ejemplo, lo geoeconomía, habéis dicho antes, también la Unión Europea podía poner aranceles, ¿no? O la sea, tú Unión, me pones esto, pues yo te pongo este, ¿no? claro, claro, aranceles es un mercado enorme. Ujujú. Entonces, todos los movimientos son así. Detrás del dominio de Groenlandia hay un tema económico. Y un tema económico, además, yo veo muy callado a China y yo pienso, digo, estará Xi Jinping esperando a ver qué hace con Groenlandia, que va él a hacer lo mismo con Taiwán al día siguiente. O Efectivamente, sea, primero tú mueves efectivamente. ficha, que después voy a ir yo y cuando tú hayas invadido o Pero lo que Taiwán piensa hacer por geoestrategia, no por, por geoeconomía, por Economía, geoeconomía. claro. porque es una de las fábricas de chips del mundo. Entonces, cuando ya tienes las materias primas, los metales, el germanio, el galio, el litio, los que se necesitan, y la forma de distribución a través de puertos, de ruta de la seda, de todo, pues va por la fábrica. Y la fábrica que le falta son las de Taiwán. Entonces, eso lo va a hacer si el otro La verdad es hace que algún contado así movimiento. suena a argumento de película de espías o de James Bond y esas películas. El problema es que ya es una realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, comentábamos cómo hubo utilizo la palabra incursión del ejército estadounidense en Venezuela porque fue la palabra que ha utilizado siempre el Vaticano. La diplomacia vaticana siempre ha hablado de incursión. Y yo en esto me fío bastante, ¿no? Que saben, es la diplomacia más antigua del mundo. Si Sí. utilizan esa palabra, por algo será. Pero yo me imagino a las fuerzas especiales del ejército estadounidense entrando en la casa, en la mansión de... Claro, lo vemos así con este tono peliculero, pero es que esto no es una película, es que esto está pasando, ¿no? Esto está pasando. Como ha dicho Fátima, en realidad lo que hay detrás es geoeconomía, control de materias, control de recursos, expulsar sobre todo a Rusia y a China del dominio estadounidense. China va a ser la potencia mundial, o es su aspiración, en torno al 2045-2050. Entonces, Estados Unidos, con Trump, ha reorganizado todo esto y ha dicho, ¿cómo contrarresto este ascenso de China? Vamos a reforzar nuestro hemisferio,
vamos a expulsar toda injerencia de China y de Rusia y además esta islita, que no es una islita, que es la mayor del mundo, Sí. Groenlandia, por las buenas o por las malas, ha dicho Trump, pero yo me atrevo a decir que tras esta bravuconada lo hará con negociaciones, porque su Sí, que lo estilo hará es... con las rutas, Claro, que es su, lo que su quiere. estilo es tirar el órdago muy fuerte Sí, y luego luego ya ya. rebajar. Entonces, lo que pretende con esto de me voy a anexionar Groenlandia y si no me la venden, subo los aranceles a Dinamarca. Lo que pretende es obtener muchas ventajas en negociación. Yo de verdad creo que no estará tan loco como para anexionarse Groenlandia. Pero No bueno, estará aquí lo tan loco dejo. Marco Rubio, O Marco que Rubio, que tiene es que el intervenir ahí. estratega. O sea, que insistís en que es Margot Rubio, digamos, Sí, es la cabeza la cabeza pensante, pensante y que, digamos, Y el que sí, Donald Trump diplomático sí, y va el detrás como diplomático. intentar Y hacer. Donald Trump, digamos, que pone, bueno, pues toda la teatralidad a la que estamos acostumbrados, exacto. Y ¿no? entonces Sí que es verdad que Groenlandia Marco Rubio es... parece un personaje bastante gris, ¿sabes? No No, destaca, no es alto. a mí no me parece gris, me parece Gris muy trabajador. en el sentido de imagen, Sí, ¿sabes? me parece, no sé, es que para mí como tiene cara como española, sí, yo le tengo simpatía, me parece muy trabajador y me parece que tiene un papel muy difícil. Sí, 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 sí. Tiene que ir detrás, pero por ejemplo lo de Venezuela, o sea, nosotros lo estamos estudiando, han entrado, no sé qué. Primero, había gente del régimen, porque ya llevan mucho tiempo diciendo que lleva mucho tiempo hablando Marco Rubio con Diosdado Cabello, o sea, primero, o sea, es muy buena, Trump salió diciendo que estaba en su casa de campo mirando cómo lo hacían y todo eso, pero no, lo hicieron con ayuda interna. Ujú. Y segundo, yo creo que ellos están mirando a América del Sur y dicen, bueno, en Chile hay un gobierno con el que nos podemos entender, el actual, en Argentina también, en Brasil no, porque tiene sus problemas con Lula, pero tiene mucha más potencia económica. Brasil tiene muchas zonas de selva, es un país que se puede desarrollar, pero con más dificultades que otro. Pero Perú lo tienen perdido y no hablan de Perú. Y Perú es muy importante para ellos. Perú está en el Pacífico y Perú lo tienen perdido. Entonces necesitan Venezuela y Cuba con urgencia y necesitan echar de allí a China, sobre todo, y a Rusia, y es lo que están haciendo. Y luego tiene otro problema muy grande que está destrozando toda América Latina, que es el narcotráfico. Pero que sepamos, con el narcotráfico, los cárteles no está siendo fácil ni para Estados Unidos, no No. están pudiendo, ¿eh? No Ujú. están pudiendo, o sea, se llevarán el petróleo. Es que también nosotros vemos lo que nos quieren enseñar. Entonces nos enseñan cosas muy superficiales, no hablan de Perú, hablan del petróleo, tal, pero el problema del narcotráfico con los narcos, ni en México, ni en Colombia, ni no están pudiendo, o sea, Mm. Nos tienen un quedan tres problema muy grande. minutos y no quisiera yo que nos despidiéramos sin hacer algo de clave interna, porque ya hemos, de clave interna acotando un poquito más. O sea, hemos hablado del no papel de la Unión Europea, que parece que sí, pero que no termina nunca de salir a escena, o no sabemos. Yo entiendo que es porque no encuentran la forma, no porque no quieran, porque no encuentran el líder. Obviamente no tenemos las grandes referencias europeas que teníamos, por ejemplo, con Angela Merkel Y porque no es lo mismo tomar decisiones con 27 países democráticos, con gobernantes que eligen cada año, que ser Xi Jinping, que hace lo que quiere y está viendo a ver cómo llega a los 150 años de vida. Ujú. Es que no es lo mismo. Sí, pero en clave interna, en clave de política, de economía española, sí que es verdad que Pedro Sánchez se está un poco desmarcando tanto de lo que dice la Unión Europea, como desde luego lo que ha hecho Trump, como que no termina de meterse en una casilla cerrada. ¿Cómo lo veis? Primero es que nosotros, también es muy típico del carácter español, somos muy de mirar a nuestros propios problemas, nuestra propia, no sé si decir melancolía o si no, los problemas internos. Y entonces Pedro Sánchez yo creo que está en clave de sobrevivir. Entonces está haciendo las cosas que le permiten sobrevivir. Y de la política exterior, pues ha visto que ya ni le da muchos votos hablar bien ni mal de Trump ni nada y ya está, está prescindiendo de todo lo que es la política exterior, en la que, por cierto, se han cometido bastantes errores de bulto.
con algunas declaraciones que tú no puedes ir Europa en una, ya no digo Trump, Europa en una dirección y tú en otra. Es a lo que iba. No hables del diálogo, en Venezuela. No había diálogo de ninguna manera. O sea, no se podrá utilizar la fuerza, pero el diálogo no era una alternativa. O sea, que no se está hablando de Irán. Estamos hablando de Groenlandia, pero ¿cómo se cedió la soberanía del Sáhara? Sin decir ni pío, quiero decir, a Y no, y Marruecos, sin dar explicaciones. sin dar En el explicaciones, Congreso de los Diputados, sin dar en el explicaciones, Parlamento. sin pensar en los saharauis, en el derecho internacional, ni absolutamente en nada. Ese es un Entonces yo, capítulo que se ha cerrado en Muy falso doloroso. y en el que España yo creo que tenía un compromiso moral. Tenía un compromiso histórico, tenía un compromiso moral y Pedro Sánchez pues lo ha pisoteado Ya, pero realmente. Y tampoco ha a toda pasado la nada, izquierda, ¿eh? quiero decir que Tampoco además ha pasado nada, no, María, ¿no? pues Eso porque, sería tema de otro debate. porque estamos en esa propia melancolía interna, estamos viendo ¿de qué estábamos hablando antes de los trenes? De pagar 5.000 millones a Cataluña. Ya. Que todo está relacionado. Que todo está relacionado, porque claro. porque en la época de recaudación máxima de impuestos tenemos las infraestructuras como las tenemos, porque estamos sin presupuestos, porque tenemos que pagar. O sea, vivimos en los problemas del día a día internos, que también tiene su lógica, pero es que tampoco los resolvemos. Bueno, pues ha sido un placer tenernos Igualmente. aquí a las dos tótem de las relaciones internacionales, de la economía internacional y contar también, aunque la distancia, con el profesor Miguel Ángel Benedicto. Yo creo que ha quedado un programa muy dinámico, teniendo en cuenta todos los lugares que hemos visitado. He estado a punto de traerme una bola del mundo, porque como decía el profesor Manfredi hace unas semanas, estamos poniendo al Atlas del siglo XIX, ¿no? Muchos Total. hemos tenido que buscar bien en el mapa dónde estaba Groenlandia, porque decíamos, está arriba, pero a lo mejor al situarla en el mapa, es que ¿dónde está? Está más cerca, obviamente, de Estados Unidos que de Dinamarca, y Sí. claro, ahí están los pasos que son fundamentales, ¿no? O cuando hemos hablado de otros extensos. Muchísimas gracias a las dos, gracias también al profesor Miguel Ángel Benedicto, y nosotros volvemos la semana que viene con más enfoque. Buenas noches.